ya de por sí es una ventaja redactar el contrato, con lo Desde cual pareciera luego. que no, que es un exceso, además, abusar de Prevalerse de eso esa... para obtener una ventaja adicional. ¿Y existe en nuestro derecho alguna normativa, algún sistema de normas que proteja concretamente al consumidor en relación a esas situaciones de abuso contractual? Sí, existe. Desde luego, en la Ley de Defensa del Consumidor hay una norma expresa, el artículo 37, también el artículo 38, que tratan este tema de las cláusulas abusivas y establecen ciertos parámetros para determinar cuándo una cláusula puede considerarse abusiva. Más allá de eso, hay también una reglamentación de la autoridad administrativa, de la Dirección de Defensa de la Secretaría de Defensa de la Competencia, la de Regulación y la Defensa del Consumidor, del año 2003, la resolución 53 del 2003, que tiene un listado de cláusulas que son consideradas abusivas también. Es decir, que hay básicamente nuestra legislación contempla un sistema mixto para establecer cuáles son las cláusulas abusivas. Hay un criterio general amplio que está en la Ley de Defensa del Consumidor y pasa por lo que la ley llama la desnaturalización de las obligaciones, es decir, cuando, esto también lo añade la ley, cuando hay una cláusula que restringe los derechos del consumidor y amplía los derechos, como dijimos, sin justificación, los derechos del proveedor. Y luego hay una serie de normas o de disposiciones en la Ley de Defensa del Consumidor y en esta otra resolución que he mencionado que establecen casos específicos de cláusulas que son consideradas abusivas. Ahora, cuando tenemos identificada una cláusula abusiva, después vamos a tratar de ver un poco algún ejemplo concreto. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, ¿sigue valiendo? ¿No es válida? ¿El consumidor tiene que cumplirla? No, desde luego la Ley de Defensa del Consumidor dice que se tienen por no convenidas, es decir, que esas cláusulas no son válidas para el derecho y deben ser excluidas del contrato. Para esto, por supuesto, hay distintos mecanismos. El consumidor podría acudir a la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, según los casos de la autoridad nacional o las autoridades locales, y denunciar allí la existencia de una cláusula abusiva. Eso daría lugar a un procedimiento administrativo donde se terminaría declarando eventualmente que esa cláusula es abusiva y se intimaría al proveedor a sacarla de sus contratos. Es decir, eso lo permite incluso la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor. Perdón, no. En principio yo quería saber también si el hecho de que un consumidor pudiera identificar una cláusula abusiva, supongamos que es muy evidente, sí. Entonces decidiera no llevar a cabo, no cumplir con esa obligación que surge del contrato, ¿eventualmente podría tener alguna consecuencia? No, en la medida en que realmente sea abusiva no tendría consecuencias porque esas cláusulas tienen precisamente por no escritas, es decir que el proveedor no podría hacerlas valer y el consumidor no está obligado a cumplirlas, con lo cual una eventual demanda judicial, pongamos del proveedor, para obtener el cumplimiento de esa cláusula, el juez declarará que es abusiva y no la aplicará, al contrario. ¿Y cuál sería un ejemplo de una cláusula abusiva habitual, más allá de los padecimientos cotidianos de todos nosotros? Hay muchas que están enumeradas, como le decía, en la propia ley y en la reglamentación. Por ejemplo, cláusulas que inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, ¿no? Que digan que aquellas cosas que debe probar normalmente el proveedor, en realidad las debe probar el consumidor. O una cláusula muy común, la que prorroga la competencia judicial. Pongamos que usted y yo contratamos la ciudad de Salta, yo vivo en la ciudad de Salta, soy consumidor allí, y en el contrato dice que la competencia para cualquier litigio va a ser la de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires. Esto implica que usted como consumidor debería trasladarse, buscar un estudio jurídico aquí, y por supuesto esto es un ejemplo claro de este desequilibrio contractual, ¿no? Porque el proveedor sí tiene su estudio jurídico en la capital. Entonces, en esos casos, la resolución que le mencionaba y la jurisprudencia uniformemente ha venido diciendo que son cláusulas nulas, ¿verdad? Bueno, imagino que seguirán también los ejemplos, tanto a nivel de la resolución como la propia jurisprudencia. De todas formas, la última reforma en la Ley de Defensa del Consumidor no ha modificado muchos aspectos. Lo que tenemos es fundamentalmente un desarrollo de la jurisprudencia muy importante, ¿no? Sin ninguna duda, sí. La jurisprudencia tiene muchísimos ejemplos de estos que hemos mencionado y otros más. Ustedes hablaban recién de la medicina prepaga. Allí ha habido cláusulas que típicamente han sido consideradas nulas y ahora la ley de reforma, o la ley de medicina prepaga, en realidad expresamente establece esto. Por ejemplo, lo mencionó la doctora Eisenberg, la posibilidad de la empresa de rescindir el contrato sin causa. Bueno, esto no se puede hacer, desde luego, ¿no? Entre otras muchas situaciones. Perfecto. Bueno, la verdad que estas otras situaciones nos gustaría seguir conversándolas en un futuro cercano y otros tantos temas muy interesantes. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y bueno, y seguiremos en contacto para molestarlo por otras cuestiones. Con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, les pedimos que nos acompañen un momento más porque queremos compartir con ustedes algunas ideas finales.
Muy bien, hemos compartido interesantes momentos, hemos aprendido de la mano de expertos, de especialistas, de conocedores de las temáticas con las cuales nos hemos relacionado. Hace un par de semanas comentamos algunos aspectos vinculados a el carácter contractual de la publicidad, cómo usted tiene que leer el mensaje publicitario a los fines de poder exigir posteriormente su cumplimiento en el marco del contrato de consumo. Pero una cuestión que se relaciona también con ese tema es lo que tiene que ver con el carácter vinculante u obligatorio de la oferta. Es decir, cuando uno recibe una propuesta comercial por parte de un proveedor, tiene que saber que el proveedor está obligado a su cumplimiento. Y la ley establece algunos requisitos, inclusive acerca de cómo esa oferta debe ser establecida. En primer término, la oferta debe contener un plazo, y si no lo tuviera, la ley dice que está vigente hasta tanto el proveedor, por medios similares, proceda a dejarla sin efecto. Cuando la oferta se refiere a cuestiones como, por ejemplo, productos que están sujetos a un stock determinado, entonces deberá especificarse expresamente la cantidad de unidades existentes, porque si no, el proveedor va a estar obligado a suministrar el producto en todo momento. Fíjense ustedes la trascendencia de esta cuestión, porque uno puede perfeccionar el contrato, como decimos en el mundo del derecho, es decir, hacer que el contrato exista con la sola aceptación. Es decir, cuando uno se acerca al proveedor y le dice, acepto su propuesta comercial. Ahí hay un contrato y automáticamente uno está obligado, mejor dicho, el proveedor obligado a cumplirlo y uno con el derecho a exigirlo. Cuando me refiero a oferta, me refiero a la más amplia gama de maneras de hacer llegar una propuesta comercial. Un medio gráfico, un medio televisivo, pero también cuando uno ve una vidriera, pero también cuando uno va a un restaurante y lee la carta. Eso es una oferta y uno tiene derecho a exigir su cumplimiento. Vamos a seguir tratando estos temas que seguramente serán ilustrativos para manejarnos día a día. La semana que viene vamos a hablar sobre la telefonía celular, una cuestión que siempre es polémica, más de un teléfono celular por argentino, casi diría dos, hacen que sea una cuestión que merezca que conozcamos un poquito más acerca de nuestros derechos en relación a ese servicio. Nos estamos viendo.